Lo siguiente que necesitamos es un valor para el brillo de las estrellas. Cuando vamos a poner un píxel, los tres valores para el RGB van a tener el mismo valor. Entonces aquí en este punto solo necesitamos crear una función que nos regrese un nivel de brillo. Entonces aquí voy a guardar el brillo que vamos a obtener de esa función. No vamos a pasar ningún parámetro porque va a ser random. Y la función brillo la vamos a definir arriba. Nos va a regresar un entero. Para definir esta función, aquí, como lo había comentado al inicio, queremos definir tal vez una distribución de probabilidad personalizada. La idea la voy a explicar a continuación. De acuerdo, entonces hice esta diapositiva para ilustrar la distribución de los niveles de brillo de nuestras estrellas, quedando de la siguiente forma. Vamos a tener estas 6 particiones en donde el 5% de las estrellas van a tener un nivel de intensidad de brillo entre 60 a 79, como se puede ilustrar aquí en esta imagen. El 10% del 80 al 99, se puede ver aquí. El 30% de 100 a 149. El 40% del 150 al 199. En este caso deberíamos ver un poquito más estrellas en este rango de intensidad de brillo. Y por ejemplo, el 5% de las estrellas van a ser las más brillantes, al igual que las que muy apenas se ven. Bien, para programarlo lo primero que vamos a hacer es que vamos a obtener primero un valor entre 1 y 100, cual vamos a ubicar en qué partición vamos a estar, ¿de acuerdo? Y siguiendo lo que definimos antes, vamos a elegir el nivel de intensidad de brillo correspondiente. Entonces, lo primero es obtener el valor de la partición. Vamos a usar la función random, que en este caso vamos a tener una distribución de probabilidad uniforme. Y aquí nos pide el rango. Si nos fijamos es inclusivo, entonces va a ir de 1 hasta el 100. Y después vamos a hacer algunos ifs. Si la partición menor o igual a 5, entonces aquí vamos a regresar un nivel de brillo del rango de la primera partición, ¿de acuerdo? Entonces va a ser desde 60, y si recordamos llegaba hasta el 79. Y así lo vamos a hacer para todas las demás, con esta misma idea. Para el último caso, la última partición, en realidad ya no necesitamos poner un if, simplemente vamos a retornar lo que corresponde aquí. Voy a poner un comentario solo como para aclarar. Y de esta forma quedaría. Tal vez ustedes pueden pensar en una distribución diferente. Ya cuando terminemos de programar esta función, pueden cambiarlo para probar distintas distribuciones y ver qué es lo que mejor visualmente da resultados. Ya una vez que tenemos el brillo, vamos a crear el píxel. En este caso va a ser una tupla que va a tener el mismo valor, porque sabemos que va a estar en escala de grises nuestra imagen. Necesitamos obtener entre 2 o 3 tipos de estrellas. Entonces aquí se me ocurre tal vez crear una especie de diccionario donde aleatoriamente elegimos un key y después el valor va a tener como la definición de las posiciones de los píxeles donde los vamos a ubicar. Donde vamos a tener, por ejemplo, un tipo de estrella cuadrado. Los valores van a ser una lista de posiciones, ahorita los vamos a definir. Vamos a tener de tipo L y tal vez de tipo como una pequeña cruz, por así decirlo. Entonces aquí vamos a poner clásica. Bueno, ¿cómo vamos a definir estas posiciones? Ahora lo voy a explicar. Ok, entonces esta es la definición de las posiciones que vamos a tener por cada tipo de... El color naranja va a ser nuestra posición de referencia
y a partir de eso vamos a poner el resto de píxeles. Por ejemplo, en este de tipo cuadrado, recordando que para X estamos hablando del eje horizontal y Y vertical, ¿ok? Aquí, por ejemplo, este píxel, tomando referencia este, es un X más 1 y el Y queda igual, ¿no? Porque está a la misma altura. Y acá, por ejemplo, baja un nivel, más bien aumenta uno en Y, en vertical. Un paréntesis de cómo recordamos en que se maneja matemáticas, aquí debería ser Y menos 1, ¿cierto? El eje vertical está invertido. Al trabajar con imagen siendo una matriz, por eso es al revés. El resto de definiciones para L, pues es como se puede ver aquí. Ok, entonces aquí es ya como quedaría la definición de las posiciones. Recordando las imágenes que veíamos, teníamos algo así, donde digamos esta era la posición random que teníamos de referencia y después derivábamos de esta el resto. Por ejemplo, aquí era igual a x y y menos 1. Entonces la forma de representarlo aquí va a ser, digamos, con deltas, donde vamos a poner más 1, menos 1, dependiendo de si se suma o se resta, o 0 si se deja igual. Entonces aquí lo que vamos a estar obteniendo es el start type. Por ahí vamos a usar el módulo random, la función sample. Aquí para poder elegir de forma aleatoria un elemento de un diccionario usamos esta función sorted. Aquí pasamos el diccionario que definimos ahorita. Y aquí pasamos el número de elementos que queremos recuperar cada vez, en cada iteración, en este caso solo uno. Esto nos va a regresar una lista. Aquí podemos ver que regresa una lista. Y nosotros en realidad solo nos interesa el primer elemento, entonces accedemos a él. Y vamos a acceder a través del start type que ya tenemos, que es el key. Entonces aquí vamos a iterar. Aquí vamos a usar un método del objeto image. En este caso es base image. En este caso se llama putPixel. Y putPixel lo que recibe es una tupla para la posición XY. En este caso va a ser la coordenada X original más X delta, mismo para Y. Delta Y. Y después recibe el valor del píxel, también como una tupla. Y en este caso ya estaría funcionando nuestro programa. Ahorita lo voy a correr. Y bueno, aquí tenemos que asegurarnos que estamos en la carpeta. Tenemos el entorno virtual activado. Voy a correr el generator. Y vemos que la imagen se guardó en esta carpeta de image. El número de estrellas 322. Recordando, dijimos que va a tener entre 42 y 420 estrellas. Entonces, bueno, vamos a ver la imagen. A ver si hace sentido. Ok. Se ve bien, vamos a hacer zoom y bien, si tenemos, digamos, las formas que hemos definido de las estrellas, clásica o normal, cuadrado, L, y vemos que también varían en brillo, intensidad del brillo. Aquí algo que pasa es que vemos como unos píxeles como alrededor de donde están las estrellas. Esto quizás haga un efecto de que no se vea tan bien. Y esto se debe al formato que estamos utilizando, al JPG. En realidad aplica un algoritmo de compresión del archivo. Entonces digamos que tiene pérdida de calidad, pérdida de la información, por eso se ve así. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos cambiar el formato a PNG. Voy a correr ahí. Ahí ya corrió. Y si vemos, generó 45 estrellas. Si hago zoom de nuevo, ya no hay esos artefactos que veíamos antes. Aquí voy a hacer un par de cambios para mejorar un poco el programa. El primero es que recordando la imagen base ahorita se genera de 600 por 600 píxeles. Es un formato cuadrado. Si quisiéramos un formato vertical, podríamos usar la proporción que se maneja en Instagram, por mencionar un ejemplo. Entonces aquí lo voy a cambiar. Entonces aquí lo voy a correr. Aquí ya corrió 388 y vemos que ya tiene ese formato vertical. El otro cambio, este ya es totalmente opcional. Si tú no estás usando Git, lo puedes ignorar.
Pero básicamente es agregar al git ignore que deje de hacer track a este tipo de archivos, a estas imágenes que estamos generando. Entonces para eso vamos a agregar esto. Aquí está la carpeta del proyecto, en la carpeta images, y no queremos que se haga track de archivos JPG ni PNG. El asterisco significa cualquier nombre. Como vemos aquí ya el Visual Studio Code me detectó que no tengo que hacer track de esos archivos y los puso como en gris. Para finalizar vamos a ver aquí algunos de los resultados. Para ello modifiqué ligeramente el programa para que, digamos, usar un Sequoia y genera 20 imágenes en una sola ejecución y no estar ejecutando cada vez. Entonces vamos a ver. Aquí es un tanto curioso cómo se hicieron esas curvas. Aquí me da la sensación de que es un tipo X. Aquí con algo de imaginación tal vez podría asemejarse como una mariposa. Y bueno, es un poco interesante ver cómo, aunque estas posiciones se eligen al azar, como a veces se alcanzan a distinguir patrones que nosotros humanos de alguna forma detectamos, ¿no? Y bueno, ya solo como para terminar, aquí puedes jugar modificando tal vez la distribución de cómo se eligen las intensidades de brillo, tal vez incluso la resolución de la imagen. Puedes agregar más formas de estrellas, quitar o modificar las que existen. Hay como un espacio para experimentar y tal vez ahí generes alguna constelación que te guste y la puedes compartir.